Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Bien, trayéndoles un tema del área de personal social y el título de nuestra lección de hoy es Los criollos y la independencia del Perú. Muy bien, comenzamos con lo que es emancipación. Fue un proceso histórico que tuvo lugar en el siglo XIX en el que los países americanos lucharon para obtener su autonomía, luego de ser sometidos a las autoridades españolas por casi 3 siglos, 300 años de dominación española. Desde la segunda mitad del siglo XVIII, los reyes de la dinastía Borbón promulgaron una serie de medidas conocidas como reformas borbónicas que afectaron al virreinato del Perú. ¿Te acuerdas que en la lección anterior hablamos sobre esas reformas, cómo afectaron a todos los habitantes aquí en América? Entre esas disposiciones, para acordarnos, destaca la ocupación de cargos importantes por peninsulares y el desplazamiento de los criollos. O sea, los criollos, que eran los que habitaban aquí en el continente americano, pues simplemente eran relegados, no eran tomados en cuenta. Y esos cargos importantes, como menciona ahí, se les daba a los peninsulares, a los españoles propiamente dicho. El aumento de los impuestos, que ocasionó protestas entre los indígenas y mestizos. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que se les aumentó la tasa de impuestos? Y peor aún, ellos no teniendo con qué sostener esos pagos, pues fueron impuestos, fueron colocados a través de estas reformas del rey Carlos III. Creación de nuevos virreinatos e intendencias. Entre otras, estas son las que más destacan dentro de las disposiciones de las reformas borbónicas, que estaban más a favor de los españoles que de los mismos americanos aquí. Los criollos y su rol en la independencia. Las revoluciones ocurridas en Norteamérica en 1776 y en Francia en 1789 se convirtieron en importantes factores externos que influyeron en las ideas libertarias del continente americano. Estos dos grandes acontecimientos ocurridos a nivel mundial pues también influyeron en los habitantes de América. ¿Para qué? Para buscar de alguna manera esa independencia, independizarnos de lo que es el poderío español. Fueron los precursores criollos quienes anunciaron por medio de sus obras y medios de difusión su deseo de independizar el Perú de España. Los diversos escritos de estos intelectuales sirvieron de inspiración para el surgimiento de la corriente libertadora del sur, comandada por San Martín, y la corriente libertadora liderada por Simón Bolívar, ¿no es cierto? Entonces, estas dos corrientes, la del sur y la del norte, al mando ya como mencioné ahí de San Martín y de Simón Bolívar, estaban buscando que todos los países que conformaban América del Sur pues simplemente sean libres e independientes, y ellos estaban luchando. San Martín, como sabes, es de Argentina, y Simón Bolívar venía de lo que era la Gran Colombia. El descontento por las reformas y por los abusos de las autoridades coloniales se expresó por medio de alzamientos y rebeliones en los que participaron distintos grupos sociales, como indígenas, negros y criollos. Y de ahí surge pues lo que nosotros llamamos como precursores del Perú. Las propuestas reformistas y separatistas. ¿De quiénes? De parte de los precursores. ¿Y quiénes eran los precursores? Pues eran aquellos pensadores, aquellas personas que con sus ideas y acciones prepararon el camino para la independencia, buscaron no solamente las acciones que pueden ameritar el hecho de buscar la independencia de un país, sino también con sus mismas ideas que fueron difundiendo por todos los países que conformaban los dominios españoles. Tenemos dos clases, los precursores reformistas y los precursores separatistas. Vamos a diferenciarlos uno de otro. Ambos son precursores, pero tienen ciertas diferencias. En el caso de los reformistas, este grupo planteaba cambios en la política de Estado y alzaba su voz de protesta contra alguna mala autoridad, pero sin separarse del país europeo de forma total. Ellos manejaban un lema que decía: ¡Viva el rey! ¡Muera el mal gobierno!
O sea, en conclusión, ellos todavía estaban a favor de que sí, se tenía que cambiar ciertas cosas aquí en el Perú, pero no teníamos que desligarnos completamente del poder español. O sea, teníamos que todavía estar supeditados bajo su poder. Esa era la idea que mantenían los precursores reformistas. En 1790 las ideas reformistas se fortalecieron con la creación de una denominada Sociedad Amantes del País, que era una asociación integrada por un grupo de intelectuales, de pensadores, a través de un periódico muy famoso llamado El Mercurio Peruano, donde expresaban esas ideas de rechazo hacia los maltratos que daban los españoles aquí a los criollos que vivían en América. ¿Ya? Entonces, mira, precursores reformistas sí estaban de acuerdo que tenían que cambiarse ciertas autoridades y pues cambiar el trato que se le tenía a los criollos aquí. En cambio, los precursores separatistas planteaban que las relaciones entre España y sus colonias eran injustas, ¿no es cierto? Lo que mencionaba también. Y que había llegado el momento de que Hispanoamérica asumiera su propio gobierno. O sea, ellos estaban a favor de que América simplemente se desligue del poder de España y que cada uno asumiera su propio gobierno, como dice. Entonces, mira, nota diferencia, separatistas querían separarse definitivamente de España, desligarse. En cambio, los reformistas, no del todo, no deberíamos desligarnos del todo, sino que todavía deberíamos estar bajo el poder. Entonces, esa es una diferencia clara y marcada entre un precursor reformista y un precursor separatista. Aquí tenemos algunos de ellos. Vamos a ver unos cuantos. A ver, aquí. Los precursores criollos más destacados. Tenemos Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, nacido en Pampacolca, Arequipa, 1748 y murió en 1798. Fue miembro de la orden jesuita con quienes fue expulsado del Perú en 1767. Fue el famoso autor de la carta a los españoles americanos. Si tienen la oportunidad de buscar y leer esa carta, van a ver ahí cómo ha plasmado los sentimientos que sentía un peruano en esa época contra el poder español. José Baquijano y Carrillo, Lima 1759, Sevilla 1817. Fue abogado, fue un reformista e en 1781 pronunció el conocido discurso del virrey Jáuregui en el que criticaba el sistema de administración colonial. Faustino Sánchez Carrión, nació en Huamachuco 1747 y murió en 1812. Planteó la soberanía del pueblo, la igualdad, la división y autonomía de poderes, el ejecutivo, el legislativo y judicial, los que conocemos hoy en día, ¿no? Contra los privilegios. Obviamente, como te mencioné anteriormente, existían más privilegios para los españoles que para los criollos que vivían aquí en el Perú. Francisco Antonio de Sela y Arizaga, Lima 1789, Panamá 1821. Realizó su primer levantamiento por la libertad de la ciudad de Tacna. Aquí inicia el primer levantamiento en contra de los españoles. José Hipólito Unanue y Pavón, Arica 1775, Cañete 1833. Fue un médico integrante de la Sociedad Amantes del País y fundador de la Escuela de Medicina San Fernando. José de la Riva Agüero, Lima 1783 y 1858. Fue el autor de las 28 causas para la independencia de América. Fue el primer presidente del Perú. Ojo, acuérdate, dato importante. ¿Quién fue el primer presidente del Perú? José de la Riva Agüero. ¿Listo? Por eso más también se le recuerda a este personaje. Y finalmente Toribio Rodríguez de Mendoza, Chachapoyas 1750, Lima 1825. Fue diputado del primer Congreso del Perú en 1822. Como sabes, la independencia se declaró un 28 de julio de 1821. Entonces, al año siguiente pues se implantó lo que viene a ser el primer Congreso y también el primer presidente del Perú. Miembro de la Sociedad Patriótica y condecorado con la Orden del Sol. Juan José Crespo y Castillo, Huánuco 1747 y 1812. Fue jefe militar y político de la rebelión contra los abusos del régimen colonial. Entonces, estos personajes fueron muy importantes en la época en la cual nosotros estamos en busca de nuestra independencia allá por 1821. Listo, chicos, eso sería todo con respecto al día de hoy.